Saludos amigos, hoy es 20 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. El plan para tomar la ciudad de Gaza recibe luz verde oficial. Los comentarios de Netanyahu sobre el primer ministro australiano generan reacciones negativas, mientras el primer ministro albanese responde con moderación. El ministro de Defensa de Israel, Katz, dio visto bueno al plan de asalto de las Fuerzas de Defensa de Israel a la ciudad de Gaza, delineado por el jefe del Estado Mayor Eyal Zamir y altos mandos de la FDI. Yo sé que les hablé ayer también de este tema, pero les hablo cada día para que ustedes vean poco a poco cómo se va desarrollando este tema. El ministro de Defensa de Israel, Katz, elogió el plan y la disposición de la FDI para ejecutar la decisión del gabinete diplomático y de seguridad de tomar la ciudad de Gaza, allanando el camino para poner fin a la guerra mediante la liberación de todos los rehenes, el desmantelamiento de la capacidad militar de Hamás, la expulsión de sus altos líderes, la desmilitarización de Gaza y el establecimiento de una zona de seguridad para proteger a las comunidades fronterizas de Gaza y el mantenimiento de la libertad operativa de las FDI en la región. O sea, dando la libertad para que las FDI puedan entrar y salir o hacer acciones que se puedan presentar en el momento que se vean participación de terroristas o cualquier situación como se hace hoy en día en Judea y Samaria. El ministro de Defensa enfatizó que una vez concluida la operación, Gaza experimentará una profunda transformación irreconocible respecto a su estado anterior, denominado denominado Operación Carros de Gedeón II. El plan surge tras el éxito de la operación de Carros de Gedeón, que neutralizó a Hamás y aseguró el control de las FDI sobre el 75% del territorio de Gaza mediante la eliminación de terroristas y la destrucción de las infraestructuras terroristas, tanto en la superficie como bajo tierra, en zonas despejadas. El plan incluye la emisión de órdenes de reclutamiento de la reserva para apoyar la ofensiva. También se han aprobado medidas humanitarias para gestionar la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza hacia el sur desde el inicio de la operación, aislando a los terroristas de Hamás para su eliminación. A partir del día de hoy, las FDI emitirán 60.000 órdenes de reclutamiento de reservistas para la operación en Gaza, que se sumarán a los 70.000 reservistas que presentan servicio actualmente, lo que suma un total aproximado de 130.000 reservistas. Las nuevas órdenes entrarán en vigor a partir de principios de septiembre, dentro de unas 2 semanas. Las FDI se preparan para una posible menor participación de reservistas debido a la fatiga continua. En respuesta al anuncio de la operación, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas declaró: las familias de los rehenes exigen urgentemente una reunión esta mañana con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor para aclarar cómo la operación Carros de Gedeón II evitará el asesinato de los 6 rehenes y aprobar la toma de control de Gaza mientras se espera la aprobación del primer ministro Netanyahu. Es un sabotaje flagrante y un golpe para las familias y la opinión pública israelí. Esto es lo que se comenta. Afirmaron además un acuerdo integral. Es posible y esencial. El plan que debería haberse aprobado anoche es el de devolver el último rehén. El señor Netanyahu, esto es lo que exige el pueblo de Israel: el regreso de los 50 rehenes
y una rehén, no otra publicación permitida. Las condiciones para un acuerdo están listas y está en sus manos. El pueblo apoya a los rehenes, el pueblo traerá a los rehenes. En fin, esto es lo que aconteció desde el día de ayer al día de hoy. Eh, Ustedes ven que cada día hay nuevos desarrollos, hay nuevas cosas que se van implementando, aunque para mí en este puzzle hay alguna pieza que no logro entenderla, pero espero tener más conocimiento en los próximos días, puesto que la pieza que no me cuadra en estos momentos es que el rescate de esos rehenes no se puede alargar tanto debido a la situación médica en que se encuentran. Pero veremos cómo se desarrolla todo esto. Y mire, como les comentaba antes, los comentarios de Netanyahu sobre el primer ministro australiano generan reacciones negativas mientras el primer ministro australiano Albanese responde con moderación. El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, respondió el miércoles al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu después de que éste describiera a su homólogo australiano Anthony Albanese como un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos de Australia. La fuerza no se mide por cuántas personas puedes volar ni por cuántos niños puedes dejar con hambre, dijo Burke, la Australian Broadcasting Corporation, lo que se llama ABC. La fuerza se mide mucho mejor con la actuación del primer ministro albanese, que es cuando se toma una decisión que sabemos que no le gustará a Israel. Bueno, entonces, ¿para qué la toman? Se dirige directamente a Benjamin Netanyahu. Mantiene la conversación, dice exactamente lo que pretendemos hacer y tiene la oportunidad de presentar las objeciones personalmente. Dijo que Netanyahu atacó a varios países que afirmaron que reconocerían un Estado palestino. Albanese no se toma como algo personal los comentarios de Netanyahu. En una conferencia de prensa el miércoles, Albanese emitió una respuesta más moderada que Burke, diciendo que no toma personalmente los comentarios de su homólogo israelí. Existe preocupación mundial porque la gente quiere ver el fin del ciclo de violencia que hemos presenciado durante tanto tiempo, afirmó. Eso es que los australianos desean ver. Miren, una cosa es que los australianos quieran ver la guerra de su forma o la guerra como hoy ellos la entienden, y otra es la realidad, señor Albanese. También afirmó que el gobierno australiano sigue apoyando la solución de dos estados como medio para poner fin al conflicto. Netanyahu hizo sus declaraciones iniciales hacia Albanese después de que el gobierno australiano anunciara que reconocería un Estado palestino. Una carta escrita por el líder israelí Albanese afirmaba que el líder australiano no había enfrentado el antisemitismo en su país y que el reconocimiento de un Estado palestino recompensa el terrorismo de Hamas, según The Sky News. Añadió que Albanese debería seguir el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump, que en la lucha contra el antisemitismo no es diplomacia, es apaciguamiento. Dice la carta, citada por Sky News, el acalorado intercambio entre los funcionarios israelíes y australianos se produjo justo después de que el diputado del Partido Sionista Religioso, Simcha Rothman, se le negara la entrada en Australia a principios de esta semana, menos de 24 horas antes de un viaje de solidaridad planeado con la comunidad judía del país. Miren, yo les quiero comentar algo. A mí el tema de Australia es algo que me cae personalmente. Primero porque yo he vivido en Australia. Segundo porque mi mujer es australiana y conozco esa sociedad.
Y hay algo muy importante que seguro que ustedes no conocen, pero yo, debido a que viví ahí, que estudié un poco de la historia de Australia, yo les quiero comentar algo, repito, que seguro que ustedes no conocen. Australia expulsó a los aborígenes. Aborígenes son las personas originales de Australia, que se les llama aborígenes. Los expulsó de sus localidades en Australia. Hubo expulsión de los aborígenes y de sus localidades y territorios tradicionales. Desde la colonización británica en 1788 y a lo largo de los siglos XIX y XX, las autoridades y colonos llevaron acciones sistemáticas que incluyeron, presta atención por favor, desplazamientos forzados y campañas de dispersión, así como la expulsión directa de comunidades aborígenes para explotar recursos naturales y facilitar actividades económicas de los colonos europeos en Australia. Masacres y violencia estructural para eliminar la presencia indígena, sobre todo en estados como Queensland, que está en el norte, donde hubo graves episodios de violencia y despojo territorial, políticas gubernamentales de asimilación que incluyeron el cierre forzoso de comunidades aborígenes en zonas remotas y la eliminación de servicios básicos, lo que obligaba a trasladarse a las ciudades y perder su forma tradicional de vida. La llamada generación robada, decenas de miles, presten atención por favor, decenas de miles de niños y niñas aborígenes fueron separados por la fuerza de sus familias para ser criados en instituciones o familias no indígenas como método para acelerar su asimilación y erradicar su cultura. Hoy en día persiste una enorme fractura social y económica, y el despojo histórico sigue teniendo consecuencias en la vida de las comunidades aborígenes australianas. En resumen, los aborígenes australianos fueron víctimas de una combinación de genocidio, crímenes contra la humanidad, desplazamientos forzosos y políticas de asimilación cultural y territorial por parte de las autoridades australianas, tanto históricamente como en parte en tiempos recientes. Miren, señor Albanese, por consiguiente, usted no venga a darnos lecciones a Israel de ética, moralidad y de que perpetramos genocidios cuando usted, que representa un Estado que en el pasado cometió genocidio y crímenes contra la humanidad y desplazamientos forzosos, yo cuidaría sus palabras antes de hacer ninguna declaración, puesto que el país que usted representa no puede dar ninguna clase de ejemplo moral. Por consiguiente, por favor, no nos critiquen, porque ustedes, como he dicho, no pueden dar un ejemplo en absoluto. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel, les envío un cordial saludo a todos ustedes.